Muy buenos días, queridos estudiantes. Ah, Quiero dar una bienvenida a cada uno de ustedes que se ha inscrito en el curso que vamos a estudiar acerca de los libros proféticos. Este curso tiene tres, tres créditos y vamos a hacer un estudio de los profetas mayores y los menores del Antiguo Testamento. Me gustaría que usted lea el sílabo cuidadosamente y especialmente note los requerimientos del curso, vea las fechas que usted debe entregar y todo lo que se le pide. Lea varias veces y una vez que ya ha leído varias veces el sílabo, usted a medida que va pasando el semestre también le recomiendo que lea el sílabo porque es muy importante. Es muy importante para que usted tenga éxito en esta clase. Eh, en cuanto al sílabo, usted tiene que fijarse en las actividades de cada semana y vaya cumpliendo lo que se le pide ahí. Uh, y desde el primer inicio de la clase, inclusive antes, usted debe hacer un calendario de las diferentes actividades para que usted planifique con anticipación las tareas. Hay unas tareas que involucran más tiempo y el estudiante debe organizarse bien para poder tener un éxito. Bien, eso es en cuanto al sílabo. Bien, entrando entonces en la materia de libros proféticos, como dije anteriormente, vamos a estudiar los profetas mayores y los profetas menores, de manera que no vamos a profundizar, vamos a estudiarlos de una manera rápida. Antes de empezar con el primer libro, me gustaría dar una introducción. Quiero mencionar que en el Antiguo Testamento habían muchos profetas, que Dios los usaba por un corto plazo o por largo plazo, como el caso de Abraham, como el caso de Enoch, Jacob, José, Aarón, Moisés. Estos son profetas desde el tiempo de Enoch hasta el tiempo de Moisés. Y de esos no vamos a hablar en esta materia, en este curso. Pero sin embargo es importante que debamos mencionarlos porque cuando usted lee la Biblia, el Antiguo Testamento, usted va a ver que la Biblia menciona estos profetas. Algunos los menciona con la palabra profeta, otros se sobreentiende que es profeta debido al concepto o el significado que es profeta. Profeta es una persona que trae el mensaje de Dios y muchos de estos personajes uh, daban o revelaban la palabra de Dios y por eso se les llama profetas. Hay también 20 profetas desde el tiempo de Samuel hasta Malaquías. Entre ellos tenemos a Natán, Gad, Agías, Semías, Aser, Jehú. Bien, en fin, hay muchos profetas, 20 en el Antiguo Testamento que fueron usados por Dios. Son muy importantes porque Dios los usó en su debido tiempo y ellos fueron obedientes a la palabra de Dios al poder ministrar al pueblo de Israel. Como dije, estos profetas se les llama profetas en el Antiguo Testamento por el ministerio. Los profetas que vamos a estudiar son en realidad los profetas que escribieron, los profetas que escribieron un libro y ahí tenemos
en el Antiguo Testamento. Los libros que escribieron ellos llevan el nombre. Bien, antes de continuar, me gustaría ahora mencionar un poquito acerca del llamamiento del- de los profetas. En primer lugar, los profetas no traían palabra de Dios por su propia voluntad, sino que más bien estos profetas tenían un llamamiento de Dios. Claro está que había muchos profetas que traían palabra de Dios según ellos, pero ellos no eran llamados por Dios. Y usted debe distinguir entre los profetas que fueron llamados por Dios y aquellos que, uh, según ellos, traían la palabra de Dios, pero nunca fueron llamados por Dios. Y a eso se les llama los profetas falsos. En cuanto al ministerio, los profetas tenían varios ministerios. Entre ellos, en primer lugar, vamos a mencionar, ellos tenían que anunciar el mensaje de Dios. El profeta predicó mensaje de Dios en diferentes maneras y a veces los profetas ilustraban el mensaje con objetos, con dramatizaciones o simplemente discursos. Ahora, en segundo lugar, hablando del ministerio, también los profetas anunciaron eventos futuros. A veces ese mensaje del profeta contenía profecías, es decir, eventos futuros. Pero esto no fue el único ministerio de los profetas. Hay que recordar que los profetas pronosticaron el futuro, pero también revelaron verdades de Dios, eventos de Dios. Entonces, el ministerio de los profetas incluye en primer lugar el mensaje de Dios. Número 2, anuncio de eventos futuros. Y número 3, los profetas también exhortaban al pueblo de Israel. Una parte gran importante del ministerio de los profetas era de exhortar al pueblo de Israel para que cumplan los estatutos que debían cumplir el pueblo de Israel. Muchas veces los profetas exhortaban para que sigan los mandamientos, para que hagan lo correcto delante de Dios. Finalmente, también ellos tenían el ministerio de explicar el significado de los eventos del pueblo. Es decir, muchas veces Dios revelaba un evento y a veces esos eventos no eran muy claros. El profeta tenía que revelar ese significado, ya sea una victoria o ya sea un evento catastrófico. El profeta se encargaba de interpretar, de revelar, explicar estos eventos. Bien, ya hemos hablado acerca del llamamiento, del ministerio de los profetas. Ahora veamos unas pautas para poder interpretar los libros proféticos. Es muy importante que el estudiante de la Biblia sepa interpretar estos libros proféticos. Y vamos aquí a dar unas pautas. En primer lugar, se debe estudiar la profecía en su contexto. Es muy importante en su contexto. Número 2. Es muy importante que la profecía sea estudiada usando la interpretación histórico-literal. Entonces uno tiene que leer y interpretar en el sentido literal. Si eso hace sentido en esa profecía,
uno no debe alegorizar o espiritualizar el versículo o la porción bíblica. Número 3. Hay que determinar si el versículo tiene un cumplimiento doble. Muchas de las profecías tienen cumplimiento doble, es decir, un cumplimiento histórico y también la misma profecía un cumplimiento futuro. El estudiante de la Biblia debe investigar y debe determinar si dicha profecía tiene doble cumplimiento. Número 4. Debemos distinguir entre Israel y la iglesia. Debemos distinguir entre Israel y la iglesia. El estudiante no debe hacer una aplicación de la profecía de Israel a la iglesia. Número 5. Debemos distinguir entre las profecías ya cumplidas y las profecías que se esperan cumplir. Bien, estas pautas son importantes para que el estudiante pueda interpretar correctamente la Biblia. Recuerde cuando usted interpreta la Biblia seguir estas pautas. Bien, en cuanto al orden de de estudio, al orden de estudio, como usted puede notar en el sílabo, cada semana vamos a estudiar 2 o 3 profetas durante la semana. El orden que vamos a seguir no es el orden dado en la Biblia, sino que vamos a tratar de clasificarlos por la fecha de escritura, la fecha de... Y esta fecha, debo mencionar que tiene sus retos. Claro está que posiblemente hay algunos estudiantes del Antiguo Testamento, teólogos que colocan ciertos libros en diferente fecha. Eso es porque algunos de los libros son difíciles de determinar la fecha de su ministerio. Bien, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible para seguir un orden cronológico de cada libro. No seguimos el orden dado en la Biblia. Bien, dicho esto, entonces dejamos estas pautas, esta introducción para ahora empezar con el estudio de cada uno de los profetas. Y vamos a empezar con el libro de